Yo creo que en ese tiempo se daba mucho la catarata y eso lo afectó a Isaac, que en aquellos días, pues lógicamente no estaba la tecnología tan avanzada como ahora. Entonces Isaac padecía posiblemente de cataratas y él no miraba. Entonces eso fue lo que utilizó Jacob junto con su mamá. A ver, alguien me dice quién era la mamá de Jacob. Lea. Entonces, no, Raquel creo que era. Pero bueno, eso no es de mucha importancia. Entonces resulta de que la mamá junto con Jacob se confabularon. Mire qué importante entender que hasta en la Biblia aparecen cosas así que no traen consecuencias buenas. Muchas veces es la madre la que hace cosas incorrectas creyendo que está haciendo lo correcto. Entonces, con los hijos uno tiene que ser íntegro y ecuánime. Uno no puede andar protegiendo a un hijo porque después viene el problema. Entonces la mamá de Jacob y Jacob se confabularon y le dijo, andate donde tu papá y le decís que sos Jacob y le reclaman la herencia. Eso le tocaba a Esaú. Sin embargo, Jacob le dice con cierta integridad todavía, pero es que mi papá se va a dar cuenta que no soy Esaú, le dice, porque Esaú es velludo, él es peludo, y lo primero que va a hacer es tocarme y tratar de reconocerme, y efectivamente eso fue lo que sucedió. Sin embargo, la mamá, que podría ser el papá, le dice, mira, le dice, pues, ponete el cuero de un animalito, y vas a ver que tu papá va a creer que sos Esaú. Tramposa la mamá, ¿verdad que sí? Tramposa, enseñándole cosas indebidas a los hijos, sobreprotegiendo al menor, solo porque era el menor, porque Jacob era el menor. Esaú fue el primero, nació primero, le agarró los pies a Jacob. Pero bueno, Jacob su nombre no es tramposo, no es esto, lo otro que mucha gente dice. El nombre de Jacob quiere decir suplantador. Entonces, pues fue Jacob, se presentó delante de su papá y le dijo que era Esaú su hijo, mintió, hicieron muchas cosas. Y al final, pues, el papá creyó que Jacob era Esaú, suplantó al hijo mayor. Miren qué increíble. Nosotros tenemos que tomar lección, tenemos que aprender de las historias bíblicas. Entonces, la historia es que a partir de ese momento, bueno, llega Esaú porque había ido a matar un cabrito, un animalito, y ahí fue que cuando Jacob y Esaú conversaron, él le dijo que le hiciera un animal, un guisado, y se fue Esaú, y ahí es donde la mamá aprovechó para que Jacob lo suplantara. Usted ha leído esa historia en la Biblia, capítulo 20 y tantos en adelante, 25 en adelante. Entonces resulta de que, bueno, Jacob suplantó a Esaú. Y Isaac, pues lo bendijo con una bendición que no le correspondía. Como dije al iniciar, la tradición judía o la tradición de aquellos días era que el primogénito adquiría una doble porción, adquiría la herencia mayor. Entonces, cuando Esaú vuelve y le pregunta al papá qué pasó, entonces le da el guiso y le dice, ahora bendecime, le dice. Y le dice, pues vino tu hermano y yo lo bendije a él. A partir de ese momento, Jacob comienza a huir de Esaú porque Esaú lo amenazó con asesinarlo. Hermano, no es para menos. Suplantó la identidad del hermano mayor, el hermano menor, y como decimos acá, se le fue arriba. A su nombre gloria. Entonces,
Vemos en el capítulo 32 y el versículo 24, cuando Jacob va huyendo, se fue donde el tío Labán, hermano de la mamá, se fue donde Labán, porque la mamá le dice, vete donde mi hermano, donde tu tío Labán, y escóndete ahí. Y seguía la señora mal aconsejando al hijo. No entiendo por qué. Porque nosotros como padres no podemos tener inclinación por ningún hijo, ya sea el menor, ya sea el mayor. Bajo ninguna circunstancia nosotros podemos tener inclinación con ninguno de nuestros hijos. Tenemos que ser neutrales y amar a todos nuestros hijos y proteger a todos nuestros hijos por igual. A su nombre sea la gloria. Entonces, él va en huida y se va a meter donde Labán, y donde Labán se enamora de una de las dos hermanas, no recuerdo, creo que fue Raquel, y él reclama a Raquel, pero Raquel era muy bonita y era la menor. Entonces Labán le dice a Jacob que no le puede dar a la hija menor, le puede dar a la hija mayor antes que a la menor, o algo así, no recuerdo muy bien. Entonces resulta de que le da a una de las jóvenes, y eso es algo que yo no comprendo. Porque, mire, cuando uno se casa o se enamora de alguien, llega a conocer a la persona, ¿verdad que sí? Y resulta que le entrega a la muchacha, y pasó lo que tenía que pasar. Exhibieron la sábana, la ropa, porque esa era lo que tenía que suceder, que era señorita. Y bueno, y al día siguiente se asusta Jacob y mira que no era la que él había pedido. Alguien por ahí dice, Labán le entregó primero a la fea, y Jacob no quería la fea, quería la bonita. Raquel era estéril y Lea le comenzó a dar hijos a Jacob. Entonces resulta que le reclama, y de ahí le dice, me dijiste a la que yo no había, es que no te puedo dar primero a la menor, y le entregó a la que no era. Y comenzaron las trampas y comenzaron las cosas aquellas. Mire, es increíble. Jacob se convierte de una persona suplantadora a una persona tramposa. ¿Quién suplanta a alguien si no es íntegro? Mucho tiene que ver aquí la integridad. Porque para suplantar la identidad de una persona, hermanos amados, no hay integridad. Por eso es que él huye y comienza su peregrinar con Labán. Después le trabajó 7 años, porque dicen por ahí, para un tramposo, un resbaloso. Labán y Jacob, uno era tramposo y el otro era resbaloso. Entonces luego porque trabajó 7 años primero, originalmente por la primera dama, pero por la segunda muchacha trabajó otros 7 años. Según entiendo y según leo, Jacob trabajó 20 años con Labán, 7 años por una de las hermanas y 7 años por la otra. Estamos hablando de 14. Y luego trabajó 6 años más, prácticamente de gratis, hasta que entre sus trampas Jacob le dice a Labán, mira, vamos a hacer una cosa, me vas a dar a esta, me vas a dar a la otra, las ovejitas tal, todo ese tipo de cosas. Y vino el bandido, hizo algo y Dios estaba con él. Y entonces todas las que iban paridas, las listadas, las manchadas, hermano, y muchas ovejas. Así fue como Jacob se hizo de lo que tuvo, de lo que tenía. Entonces hubo un momento en que cuando ya miró las cosas difíciles, porque él dijo, bueno, Labán me está quitando el tiempo y no me está pagando, entonces optó por irse con su familia. Ya su familia era numerosa. Usted ha leído Génesis capítulo 32, capítulo 25 en adelante. Entonces ya su familia era numerosa, pero tenía un problema. Tenía una sentencia de muerte de cuando suplantó a su hermano mayor. Su hermano mayor había dicho que lo iba a matar. Entonces Jacob sale con toda su familia y va huyendo de Labán.
Y hay un momento en que Labán lo encuentra, hay un momento en que Labán lo alcanza y hay una especie de confrontación, pero ya el Señor había hablado y había tratado con Labán y le dijo que tratara bien a Jacob. Lógicamente, usted debe entender que había un llamado de parte de Dios en Jacob, porque Jacob era descendencia de Abraham y el Señor le dijo a Abraham: al que te bendeciere, bendeciré, y al que te maldijere, maldeciré. Por eso es que nosotros tenemos que bendecir a Israel, porque Israel sencillamente es la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, al que te bendijere, le dice el Señor a Abraham, yo lo voy a bendecir. Al que te maldijere, yo lo voy a maldecir. Eso quiere decir que el Señor estaba con Abraham, estaba con Isaac, estaba con Jacob. El Señor está con Israel, y como nosotros somos sacados o somos injertados en el olivo silvestre, nosotros somos los israelitas espirituales. Por lo tanto, el Señor estuvo con Abraham, estuvo con Isaac, estuvo con Jacob, y está con Israel y está con la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la identidad nuestra no es de cualquier cosa. Nosotros somos hijos de Dios y somos escogidos por Dios. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y usted tiene que entender que su identidad no es de este mundo. Su ciudadanía no es de esta tierra. Su ciudadanía es de la Jerusalén celestial. Somos peregrinos en esta tierra y estamos de pasadita. A su nombre gloria. Entonces, en su vida llega a un lugar, Jacob, que se llama Betel, ciudad luz. Y aquí es donde tenemos el versículo 24. Jacob se queda solo porque va con toda su familia, y hay ciertos acontecimientos en el caminar, en el andar de toda la familia. Se separan, los separa, hacen grupos, pero él le dice a la familia: váyanse ustedes, yo me voy a quedar. Y él se queda solito. Se queda solito. Y puso una piedra ya para dormir. Y la piedra él la usó de cabecera. Entonces, dice la Escritura: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Miren qué interesante es esto. Jacob se queda solo. Mientras estuvo con toda su familia, no se le apareció el ángel, no se le apareció nadie, solamente tenía la protección prometida de Dios. Pero cuando él se queda solo, se le aparece un varón y comienza a luchar con él. ¿Por qué comienza a luchar con él? Usted lo sabe muy bien. Y en el sueño él miraba una escalera que iba hasta el cielo, y ángeles bajaban y ángeles subían. Ángeles bajaban y le traían la bendición, y ángeles subían y recibía de parte de Jacob las oraciones y los deseos de su corazón. Pero habían ángeles que bajaban y ángeles que subían. Y en ese momento, hermanos amados, él se despierta y comienza su lucha con el ángel del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esta oportunidad que tuvo Jacob. Miren, ¿qué es lo que estamos viendo en la imagen? Miramos a un Jacob quebrantado, un Jacob que viene huyendo de su suegro, un Jacob que pasó 20 años trabajando prácticamente por nada, un Jacob que había suplantado a su hermano mayor, un Jacob que en medio de su caminar, después de la suplantación o la sustitución por la identidad del hermano mayor, que caminó por tantos años, 20 años, 30 años, no sé cuánto, y en ese caminar vino prácticamente convirtiéndose en un tramposo, perdió la identidad, perdió, hermanos amados, el concepto de quién era él. Y nosotros como cristianos tenemos que estar bien claros quiénes somos. Y el cristiano tiene que tener integridad. Y el padre de los hijos cristianos tiene que tener integridad. Y enseñarle a los hijos que deben tener integridad. A su nombre gloria. Entonces vemos a un Jacob con todo lo que había vivido y con todo aquel recuerdo de aquella amenaza de muerte, porque el hermano Esaú le dijo:
te voy a matar y cuando te encuentre te mato, cuando te encuentre te aniquilo. No dice así la Biblia, pero esa fue la amenaza. Te voy a desaparecer del mapa porque me suplantaste, porque fuiste tramposo, porque me traicionaste, porque me mentiste, qué sé yo cuántas cosas más. Y eso nos ha pasado a nosotros con gente, hermanos amados, que nunca imaginamos que nos iba a pasar. Y Jacob quebrantado, él lo que quería en algún momento de su vida era reconciliarse con Esaú, su hermano. Cuando él separa a toda su familia, y unos por aquí y los otros por allá, y él, en algún momento alguien llega y le dice, mira, Esaú viene a tu encuentro. Esaú viene a tu encuentro. Usted se imagina 20 años, 30 años, huyendo por ahí de Labán, con tantas dificultades, con tantas situaciones que enfrentó. Se encuentra con el ángel. Mire, hermano, para que alguien pueda rectificar las cosas, para que alguien pueda cambiar su manera de ser, necesita un encuentro con Dios. Necesita un encuentro con aquel que cambia la vida, porque solamente el Señor cambia. Y hay un momento que está en Betel y está en un lugar solo y la cabecera es una piedra y no haya qué hacer, porque Labán lo persiguió. Está en la amenaza de muerte de su hermano. ¿Para dónde iba a agarrar este varón? ¿Para dónde iba a agarrar este hombre? No tenía dónde ir. Sofocado por la vida, sofocado por las actitudes. Por eso es que nosotros tenemos que tomar buenas decisiones. A veces, hermanos, tomamos decisiones y no nos ponemos a pensar que las decisiones que tomamos hoy, mañana nos pueden perjudicar. Siempre tomo, por ejemplo, cuando hablo de este tipo de cosas, a don Abraham y a doña Saraí. Usted recuerda, ¿verdad? Siempre lo menciono esto. Don Abraham y doña Saraí hicieron algo que Dios no les mandó a hacer. El Señor le prometió a Saraí y a Abraham que iban a tener descendencia. El viejito ya tenía 100 años. Dijo el viejito, no veo cómo yo poder tener descendencia a mi edad. Y la viejita, que ya tenía cerca de 90 años, la viejita hasta se rió cuando los ángeles le dijeron que vas a tener un hijo. Para este tiempo vas a tener un hijo. Para este tiempo van a ser el hijo de la promesa. Para este tiempo van a ser Isaac. Y muchas veces nosotros, hermanos, la fe se desaparece porque Dios nos promete una cosa y nosotros no la creemos y más bien nos ponemos a reír de Dios. Y la viejita escuchó a los ángeles que le estaban diciendo a Abraham, para este tiempo tu mujer Saraí va a tener descendencia. Y dijo la viejita, estos ángeles son locos y ya no puedo yo. Ya se fue la costumbre. Estos ángeles están locos. Hermano, Dios sabe lo que hace. Y cuando Dios promete algo, Él cumple. Aunque esté descendiente, aunque usted ya no pueda caminar, aunque usted esté arrugadito y todo chupadito, hermano, Dios le va a cumplir lo que Él le prometió. Él siempre va a cumplir las peticiones de nuestros corazones. A su nombre de gloria. Entonces la viejita dice, ay, estos son locos. Tu mujer se rió, le dice, le dijeron, ¿te reíste? No, yo no me reí. Si te reíste, le dice. ¿Sabe una cosa, hermano? Que a veces nosotros queremos engañar a Dios. Nosotros no engañamos a Dios. Entonces estaba por ahí el hombre, afligido y preocupado, porque le dijeron, Esaú viene para acá. Esaú viene para acá. Y te va a matar. Y prometió matarte. Y prometió desaparecerte. Usted escuchaba las vendetas de cuando en Italia había gente mafiosa que desaparecía familias contra familias. Ni más ni menos. Y entonces dice Jacob, ¿y ahora qué hago? Y se queda solo. Y estando ahí solo, meditando, como yo en otras ocasiones he predicado, en el Selah, meditando y analizando. Ya Jacob con muchos años de vida, tal vez unos 60 por ahí,
muchos años de vida, meditando en ese lugar, se le apareció el ángel. Y nosotros estamos viendo a un Jacob. Mire, esa es una simple imagen. Nosotros estamos viendo a un Jacob quebrantado, humillado, delante de la presencia del Señor, el ángel de Jehová. Miren, para que nosotros podamos ejercer y ejercitar cambios en nuestra vida, necesitamos un encuentro con Dios. Porque hay mucha gente hasta este tiempo, hay mucha gente cristiana en este tiempo que necesita un encuentro con Dios. Gente, hermanos amados, que dentro de las congregaciones, ya estando en el evangelio en la iglesia, son tramposos. Y a Dios no le agrada la gente que no tiene integridad. Si no, miremos la historia de Jacob, hasta que se encontró con el ángel. Se tuvo que humillar, tuvo que luchar, porque sabe que no es fácil dejar la humanidad y la carnalidad, ¿verdad que no? Hasta que tenemos un encuentro con Dios. ¿Sabe usted que no es fácil adquirir un milagro? Un milagro cuesta. A veces nosotros pretendemos que Dios nos haga el milagro por nuestra linda cara, o porque soy la fulana, y no se sientan mal por eso, y porque soy mengano, porque soy sutanejo, porque yo clamo, porque yo oro. Miren, hermanos, cuando Dios hace los milagros, no es por nuestra oración, es por su misericordia. Pero necesitamos tener un encuentro con Dios. Para obtener el milagro, necesitamos muchos cambios en nuestra vida. Habemos dentro de las congregaciones gente mentirosa. Habemos dentro de las congregaciones gente con falta de integridad. Habemos en nuestras congregaciones mucha gente murmuradora. Y la gente murmuradora, hermanos amados, siempre lo he dicho porque lo he observado. Y la Biblia está bien detallada. La gente murmuradora no levanta cabeza y no prospera. La Biblia dice en el libro de Levítico 19:16: no andarás chismeando entre mi pueblo o entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Muchos de los miembros en las congregaciones necesitan un encuentro con Dios para poder ser personas íntegras, para ser personas transparentes, porque hay gente, hermano, por favor, yo no quiero decir más de eso. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos un encuentro, un real encuentro con Dios. A veces oramos, a veces pues clamamos y muchas cosas que no hay ningún problema. Ahora, mire, dice, y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. A veces, hermanos, nosotros necesitamos hacer cambios en nuestras vidas y escuchamos la voz de Dios, escuchamos los mensajes y por un oído entra despacito la palabra y sale como bala. No se queda. Oídos de pajilla, dice. Hay unos que dicen, tienen oídos de iguana. A Santiago lo recomienda. No sean oidores, olvidadizos, sino sean oidores y hacedores. Mire, yo aquí he aconsejado acerca de muchos temas. La familia, yo he aconsejado acerca de la familia. En la familia nosotros tenemos que dar testimonio de que nosotros somos los que lideramos la familia y tenemos que hacer las cosas bien. A su nombre. Y tenemos que tener integridad. Nosotros no podemos andar apañando a un hijo y a otro, no. ¿Aló? Nosotros no podemos andar apañando a los hijos. Ay, es que la fulanita, es que la niña, aquí es que la niña, no. Es que también Pancho y la Pancha son los dos hijos. Pancho y la Pancha necesitan también tener lo estricto de la ley, tienen que tener control. Pancho y la Pancha tienen que hacer lo mismo que tienen que hacer Sinforoso, a su nombre de gloria. No podemos andar chinchineando a los hijos, hermanos, porque miren lo que sucedió con Jacob. Jacob y Esaú enemistados por el mal consejo y en la mala dirección de su mamá. Y después, ¿qué es lo que dicen? Ay, para ser cristianos como esa gente, yo mejor me quedo donde estoy. A su nombre. Como una secta por ahí. No voy a decir el nombre. Hacen de todo, tienen unos grandes templos, unos grandes pináculos, no sé, usted debe saber de quién hablo.
unos grandes pináculos, todos lujosos, pero mire, fuman, beben, bailan pegaditos, tienen otras mujeres, bailan cha-cha-cha, la cumbia chinandegana, pero son como Jacob, no cambian. Son como Jacob, no cambian. Hasta que tienen un encuentro con Dios. Hasta que hay un encuentro con Dios. Y sabe que encontrarse con Dios no es fácil. Yo tuve un encuentro con Dios, muchos encuentros con Dios he tenido. Mi primer encuentro con Dios duró 2 años. No fue muy así. El último encuentro con Dios fuerte que tuve fue cuando Él vino y me sanó de mi columna. Hay muchos encuentros que puede usted tener con Dios. Tenga mucho cuidado si tiene encuentro con Dios y necesita cambiar, porque Dios no le va a andar con cuentos, lo va a agarrar y lo va a reventar a su nombre y gloria. Entiéndame lo que estoy diciendo. Mire, Jacob no cambió hasta que el ángel le dice: suéltame porque raya el alba. No te suelto. Jacob estaba quebrantado. Jacob estaba necesitado de experimentar un cambio en su vida. Él no lo podía hacer solo. ¿Cuántos años estuvo con Labán? 20. ¿Y cuántos años después o un poco antes que sucediera lo que sucedió cuando suplantó a Esaú? ¿Cuántos años de una vida, hermanos, descontrolada? De una vida que no tenía un objetivo correcto. De una vida viviendo de manera equivocada. Apañando aquí, apañando allá. Miren a la mamá de Jacob, lo apañó y le dice: suplantá a Esaú y andátele arriba. Robarle la bendición. Y eso fue lo que hizo. Y siguió adelante y engañó a Labán. Y Labán y él. Una vida increíblemente descontrolada, hermano. A su nombre gloria. Y tuvo que huir porque ya no podía sostener la situación con su suegro. Incluso una de las esposas, porque eran las dos, Lea y Raquel, una de las esposas se le llevó los ídolos al Papa. Vuelva a ver que hasta la esposa del suplantador aprendió las trampas que él aprendió. Y le robó los ídolos y los metió por ahí. Y luego cuando Labán llegó, le reclama a Jacob y le dice: te me robaste los ídolos, bandido. Le dice: bandido Jacob, te me robaste los ídolos. No, le dice: yo no te he robado nada. Era la hija la que había metido los ídolos y se sentó sobre ellos. ¿Cuándo lo iba a llevar Labán los ídolos si la muchacha se había sentado sola? ¿Usted cree que el Papa la iba a registrar? ¿Ah? Nosotros tenemos que experimentar cambios, hermanos. Muchos de nosotros pretendemos que vamos para el cielo y estamos actuando mal. Voy a insistir en este tema de la familia. En la familia, hermanos, no, tenemos que ser íntegros. Si corregimos a Pancho, tenemos que corregir a Juancho. ¿Usted me entiende? Y si corregimos a Pedro, tenemos que corregir a Santiago. A los hijos, hermanos, hay que enseñarles. Si no quiere estudiar, pues que se vaya a trabajar. No quiere trabajar, pues que se vaya a estudiar. O una cosa o la otra. O vaya, estudie el sábado, o vaya, estudie el domingo, porque hay estudios sabatinos, hay estudios dominicales. Ahí están las universidades privadas, incluso el INATEC tiene cursos sabatinos y dominicales. Pero aquí en mi casa yo no quiero un haragán. Usted tiene que decirle: usted o estudia o trabaja, o estudia y trabaja, pero no puede estar patas arriba. Hay gente que dice: es que fulanito anda buscando trabajo. Ajá, ¿y a qué hora se va a buscar el trabajo fulanito? ¿A qué hora se va a buscar el trabajo fulanito? A las 10:30 de la mañana, porque se levantó y el niño estuvo toda la noche con el celular, viendo celular, porque tienen para la recarga, pero para los pasajes para ir a buscar trabajo no. Pasó toda la noche fulanito con el celular. Miren, las redes sociales son un entretenimiento que uno lo vuelve torpe. ¿A qué hora se va fulanito a buscar trabajo? A las 10 de la mañana. ¿Usted cree que le van a recibir el currículum a uno que llegue a las 10:30 de la mañana a buscar trabajo? A ver, écheme ese trompo a la uña, hágamelo bailar aquí ese trompo. ¿Ah? Usted, el que aguatea a un muchacho, no se me ofenda, pero usted que aguatea a una muchacha, usted lo que está haciendo es crear a un vago y delincuente.
Porque el que no quiere estudiar, pues que trabaje. Y el que no quiere trabajar, pues que estudie. Pero si no estudia y no trabaja, ¿cuál es el futuro que le espera? El futuro de Jacob. Una vida, hermanos amados, totalmente desordenada. Perseguido por el suegro, complicado con la familia. Una parte la mandó para acá, una parte la mandó para allá, porque el hermano venía sobre él y le había prometido matarlo. Quebrantado, afligido, sin saber qué hacer, porque cuando uno no tiene Cristo en el corazón, hermanos amados, hace cualquier cosa. El hombre sin Cristo, dice el apóstol Pablo, es como un hombre animal, un hombre natural. Pero el hombre que tiene Cristo en el corazón es un hombre espiritual, aunque el hombre espiritual también tiene la naturaleza del hombre carnal, porque eso aparece en la carta a los Romanos capítulo 7, si no pues vaya a buscarlo en su casa. El hombre tiene una doble naturaleza, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal, pero la naturaleza carnal tiene que estar sujetada a la naturaleza espiritual, porque Cristo es mayor que el que está allá afuera. Entonces nosotros, hermanos amados, tenemos que darle lugar a Cristo para que las cosas cambien. Si no, usted mire, los que no tienen un bendito oficio, ¿qué es lo que hacen? Alguien que me conteste. Los que no tienen un bendito oficio, ¿qué es lo que hacen? Ya les voy a decir qué es lo que hacen. Los que no tienen un bendito oficio, aquí nomás. Decía mi padre, mi padre decía, no tiene ni oficio ni beneficio. Miren, mi papá era un campesino, se vino muy joven a Managua, era del lado de Masaya, allá por el lado del carretero, no sé si ustedes han oído mencionar. Yo le agradezco a mi papá que todas las mañanas me decía, pie en tierra, levántese, vaya a limpiar la cuneta, vaya a limpiar la ventana, vaya a buscar qué hacer, pero no se me quede ahí. Y había veces que él se iba porque tenía que alistarse y miraba que no nos levantábamos. ¿Saben qué hacía él a las 6 de la mañana? Porque tenía dos hermanas más. Yo dormía en un dormitorio así pequeño a la derecha y mis hermanas en el dormitorio más largo. Entonces, cuando él miraba que no nos levantábamos, ¿saben qué hacía mi papá? No lo voy a hacer porque me tendría que quitar el zapato, pero nos agarraba del dedo gordo del pie, miren, hasta que sacaba pulga. Pie en tierra, les dije. Todo el mundo a levantarse. Marisa, Perla, vaya, le suban a hacer el desayuno. Otoniel, porque así me llamo yo. Vamos a barrer la cuneta, a limpiar la ventana. El que no tiene oficio, no tiene beneficio, hermanos amados, ¿qué futuro le espera? Jacob, con una vida así, a su nombre gloria. Se apagó con él. Parece que hubo un cortocircuito ahí. Entonces, a veces nosotros, hermanos amados, leemos la Biblia, leemos los pasajes bíblicos, no meditamos en eso, porque fueron decisiones que tomamos mal. A veces creemos que estamos haciendo bien. Vámonos a la Biblia. Llamemos a don Saulo. Llamamos a don Saulo. Pónganme atención, por favor, no se me distraigan. Llamamos a don Saulo. ¿Usted sabe quién es don Saulo? Don Saulo, venga para acá. Y le preguntamos, ¿qué hacías antes de ser cristiano? Y va a contestar Saulo, garroteaba a los del camino. ¿Usted sabe quiénes son los del camino? Los del camino son la iglesia primitiva, la primera iglesia. Garroteaba a los del camino, los perseguía, va a decir Saulo. Y hable con Saulo. Saulo, ¿qué más hacía? Los amarraba de los pies. Y ese mecate lo amarraba de la parte de la montura y los arrastraba hasta morir. ¿Qué más hacía Saulo? Los mataba.
¿Qué más hacía Saulo? Los acusaba ante el Sanedrín. ¿Y qué más, Saulo? Un montón de cosas más que no puedo decir. Y luego llamamos a Pablo y va a decir Pablo, yo fundé iglesia, yo hice tal cosa en la obra del Señor. Pero ¿por qué Saulo hacía eso? Porque él creía que estaba haciendo bien las cosas. Saulo creía que le estaba sirviendo a Dios. Saulo creía que con matar a la gente estaba haciéndole bien a la obra del Señor, porque él vivía bajo la ley. Era simple y sencillamente un fariseo que estaba confundido. Y a veces nosotros, no se me ofendan, parece que tenemos un espíritu de Saulo, que creemos que hacemos las cosas bien y más bien estamos dañándolo todo. Más bien estamos haciendo las cosas al revés, creyendo que lo estamos haciendo bien. Mira, la segunda de mis hijas, yo la mandé a estudiar, yo le pagué su universidad, estudió en lo que se llamaba el Lupoli, y la bandida muchacha dejó 2 clases pendientes porque vinieron las protestas y ya no la sacó. Entonces yo le dije, toma el dinero todavía, toma el dinero, te voy a dar para que saques esas clases. No fue, se comió los reales. Y después yo le pregunté, ¿qué pasó, papá? Es que ya no se pudo porque cambió el penso. No me digas eso, le dije yo. No me digas eso. Hay que sacar ese título. No lo sacó. Pero yo tengo que estorbarla, yo tengo que exhortarla y tengo que decirle, así no es. La mayor tiene 2 títulos. Tiene un título de administración de empresa y tiene un título de administración de no sé qué vaina. Yo aprendí de mi padre. Igual que él nos agarró y nos instruyó y nos motivó, que no fuéramos como Jacob, tramposos, suplantadores, frescos y haraganes, que yo tenía que buscar cómo estudiar. Mire, hubo un momento en que ya mi padre y mi madre no pudieron sufragar mis estudios. ¿Sabe qué hice yo? Me fui a trabajar. Y de mi trabajo, yo pagué lo último de mis estudios. Y si mi padre y mi madre estuvieran vivos y usted le preguntara qué clase de estudiante fue ese muchacho, le diría, fue el 3er mejor alumno de su promoción de arquitectos del año 1985. Se graduó con honores. Yo me fui a trabajar porque quería ser un hombre de bien. Y en este tiempo, los padres, hermanos, lo que hacemos es apañar la sinvergüenzada de los hijos. Las muchachitas les agarra la locurita en este tiempo y les agarra una cuestión hasta que salen con el viernes 7. ¡Guau! Se calmaron. Ya están graduadas. Y va a ver usted, hacen el arroz en la casa. Ni limpiarlo pueden. Y va a ver usted al dormitorio la ropa interior acumulada en la esquina debajo de la cama. Y va a ver el muchacho, los calcetines hasta que están parados, mire, parecen floreros, tostados, hediondos, sucios, porque el muchacho ahí los dejó tirados, a su nombre de gloria. Y nosotros, hermanos, tenemos que buscar cómo instruir a nuestros hijos para que no sean como Jacob. Fue necesario un encuentro con Dios. Fue necesario. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Era un pleito, era una lucha. Jacob que quería y no quería, pero el ángel se le presentó, había un propósito. Jacob ya no podía ser Jacob, se le tenía que cambiar el nombre. Y usted sabe muy bien que en el Antiguo Testamento, en los tiempos bíblicos, el nombre daba testimonio del propósito de la persona. Jacob quiere decir, a ver, hace un momento lo dije, ¿qué quiere decir Jacob? ¿Qué quiere decir? Suplantador. Y entonces, en medio de la lucha, toda la madrugada luchando, Jacob se agarró con el ángel, forzaba para acá, el ángel empujaba para acá, Jacob empujaba para allá. Era un bochinche que se tenía. Es que la carnalidad, hermanos amados, no nos deja ser espirituales. Aquella situación no la dejaba Jacob. Pero tenía que luchar el ángel con él, porque el ángel tenía un propósito con Jacob, era el hijo de la promesa. Y entonces le dice el ángel, bien sornagueado, toda la noche, toda la madrugada, ya estaba amaneciendo, a su nombre gloria, y le dice el ángel, le dice el varón, y le dice, ¿cuál es tu nombre?
Me imagino yo que él dijo, me da vergüenza decirlo. ¿Qué quiere decir Jacob? Lo acabo de decir. Suplantador. Me da vergüenza decir que soy suplantador, que suplanté a mi hermano y le robé la primogenitura, le robé la herencia. ¿Por qué? Porque no luchó, no trabajó. Bueno, en este tiempo para poder tener hay que trabajar. Imagínense usted, a mi edad, ¿dónde estoy? Entonces le dice, y el varón le dijo, ya no se dirá más tu nombre, ya no te vas a llamar Jacob, ya no te van a decir suplantador, vas a dejar de ser el tramposo que has sido hasta hoy. Tu vida tiene que cambiar porque yo estoy aquí para que la vida tuya cambie. Para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo, a su nombre y gloria. Y el apóstol Pablo escribe en la carta, si no me equivoco, a los Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que el que está en Cristo Jesús, ¿qué dice? Nueva criatura es. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Pregunto yo, si usted no motiva a su muchacho a ir a estudiar, ¿qué va a hacer de su vida? Aleluya. Mire, mi hermana se fue para Estados Unidos junto con mi cuñado y él estuvo aquí en la policía voluntaria, él estudió medicina y se fue graduado de la universidad aquí. Él iba con su título. Según él iba a trabajar allá, estamos hablando de hace 35 años. Cuando la gente se iba y lograba pues las cosas. Ahora no, ahora los deportan porque si no tienen que aportar a la nación donde están, van de viaje. Mister, ya sabe usted que los agarra y los saca. Entonces, llegaron a Estados Unidos, donde se supone que sueño, y efectivamente para ese tiempo sí. Entonces llegó allá. ¿Saben qué tuvo que hacer mi cuñado? Comenzó como enfermero, porque allá en Estados Unidos no es cualquiera que sirve en un hospital. Comenzó como enfermero, empujando y guiñando camillas, quitando sábanas sucias, sábanas ensangrentadas, levantando gasas, qué sé yo, llevando instrumental al autoclave, a la de esterilización. Camillero. Pero ahora ¿saben quién es Henry? Henry Espinal Bethel, mi cuñado. ¿Sabe qué es ahora? Es médico director de una de las áreas en un hospital en Chicago y en el otro hospital trabaja como médico también, pero como médico. ¿Por qué? Porque Henry, llegando a Estados Unidos, no se tiró a dormir en una cama. Henry se fue a estudiar, a sacar cursos, a nivelar sus estudios para poder ejercer la carrera de médico en Estados Unidos. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, suplantador. Ahí está, miren, suplantador. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre. A partir de ahora vas a ser otro. A partir de ahora vas a ser otro hombre y te vas a llamar Israel. ¿Dónde está Israel a nivel mundial ahora? Un país con un poder increíble. Lo que está sucediendo es otra cosa. Pero Israel es un país con un poderío militar increíble. ¿Usted sabía que muchos científicos de hace mucho tiempo salieron de Israel? No estoy seguro quién, ni voy a decir el nombre porque no estoy seguro. Muchos científicos salieron de Israel. ¿Por qué? Porque Dios tenía sus ojos puestos sobre Jacob. Porque Dios puso sus ojos sobre Abraham, porque Dios puso sus ojos sobre Isaac, porque Dios puso sus ojos sobre Jacob, y Jacob fue cambiado el nombre, y el propósito de Jacob no era ser suplantador tramposo, el propósito de Dios para Jacob era hacerlo una nación grande, era hacerlo una nación poderosa, y el cristiano que se prepara, el cristiano que cambia, el cristiano que busca a Dios, es un hombre poderoso. A su nombre, porque has luchado con Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Oiga, eso es impresionante que diga la escritura que Jacob luchó contra Dios y lo venció. Es que le dice
Jacob, si no me bendices no te vas. Si no me bendices no te vas. Voy a ponerlo. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo. ¿Sabe cuál es el encaje del muslo? ¿Sabe cuál es el encaje? Ay, qué barbaridad. Miren. Jacob luchó fuerte con el ángel. Él quería lo que quería. Usted no va a luchar por lo que quiere. No le gustaría que sus hijos fueran profesionales. No le gustaría que sus hijos llegaran a su casa y le dijeran: mamá, abuela, tía, qué sé yo, tome, ahí hay 12,000 pesos, a mí me queda suficiente. ¿Sabe de qué era lo que hacía yo? Cuando yo comencé a trabajar, desde los 15. Y además de que estudiaba, trabajaba. Desde los 15 comencé a trabajar y yo ganaba, recuerdo, 3,000 córdobas, no se me olvida. La empresa, no recuerdo ya por las piedrecitas, fue la empresa que contrató el gobierno originalmente. Estamos hablando hace casi 40 años, casi 50 años. Originalmente la contrató para hacer el registro de la cedulación nacional. Las cédulas que nosotros tenemos, usted y yo, comenzaron allá donde yo trabajé a los 15 años. Y en ese tiempo, cuando yo recibía mi pago de 3,000 córdobas al mes, yo llegaba y le decía a mi mamá: mamá, óigame bien, mamá, ahí está, todo. Yo no me quedaba más nada que con la cartera vacía. Venía mi mamá y me decía: hijo, gracias, oíste. Me daba el dinero para mis pasajes, ella. Hay que aprender, hermanos amados, de lo que la Biblia enseña. El tema es que en este tiempo nuestra sociedad acostumbra a andar apañando a los hijos y a los haraganes. Allá está una casa de 2 pisos, no voy a decir de qué. Toda la casa en 2 pisos, abajo y arriba. Ahí están los hijos, ahí están las nueras, ahí están los nietos, ahí están los bisnietos, están los tataranietos, están las mascotas, está el chocollo, el perro, el alcaraván, el pavo real, todo está ahí. Y me dice mi mamá un día: mi muchachito, cuando me casé por primera vez, mi muchachito, mi madre, el casado casa quiere. No, nosotros tenemos a los chalos metidos en la casa, gediéndose, decía por ahí Julio Rocha, gediéndose a mojo. Vamos, mi muchachito, vamos. Si mi madre no me ha empujado como me empujó, hoy no sería el profesional que soy, porque sigo siendo un profesional. ¿Sabe qué es lo que hace el águila con los polluelos? El águila, un animal combativo, no es cualquiera que hacer. ¿Sabe qué es lo que hace el águila? Nacen sus polluelos. La mamá águila, no el papá águila, la mamá águila, ¿sabe qué es lo que hace? Dan los polluelos en el nido. Ay, qué lindo mi muchachito. ¿Usted sabe? Ay, qué lindo el aguilucho. Ay, qué bello. Pero le dice: ya estás crecidito, ya estás crecidita. ¿Sabe qué hace? ¡Pah! Los tira. Los tira. Pastor, ¿cómo así? Los tira del nido. Los empuja, los tira. Y sabe que el nido, las águilas hacen su nido en las alturas. Lo más alto que ella puede encontrar, ahí hace su nido. Y lo mismo que cuando ya pasaron 40 años, hermano, cuando ya pasaron 40 años, el águila tiene el pico todo encorvado, ya no puede cazar, las uñas todas encorvadas, ya no puede agarrar, sus plumas se vuelven más gruesas y pesadas, no puede volar. Y lo mismo que con los ojos, ella se va a las alturas y se arranca el pico, lo comienza a dar contra las piedras para que el pico se le caiga y le salga un pico nuevo y él se renueva. Y las plumas se las arranca, antes de que crezca el pico, se arranca pluma por pluma, plumas gruesas, plumas pesadas, todo se lo arranca, se arranca la suya y se queda pelona, pelada, sin pico, sin uña, indefensa.
Después de 40 años, cuando dice el águila, ya no puedo ver, ya no puedo cazar, ya no puedo agarrar con mis patas, no puedo volar, tengo que rejuvenecerme, tengo que cambiar. El cristiano tiene que cambiar y ser como el águila, cambiarse constantemente, tener su mente en evolución y decir, yo voy de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y debe de terminar la historia de los hijos. Las agarra y los empuja. Y los polluelos y se dan contra los peñascos, hermano. ¿No ha visto ese video usted? Se dan contra los peñascos. Ay, nosotros, ay, pobrecito el niño, no importa, déjalo dormir 10 minutos más. Ay, pobrecito el niño, no vaya a trabajar todavía porque está muy cipote. No quiere estudiar que vaya a trabajar. Y los tira, hermano. Es increíble. Y el aguilucho, cuando ya va casi al llegar al suelo, comienza a batir sus alas y aprende a volar. Aprende a volar. Aprende a volar y vuela. ¿Y sabe qué le diría yo? Como que si fuera el águila. Yo le diría, vuela alto. Vamos, águila, vuela alto. Estás muy abajo, vuela más alto. Vuela, 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 vuela alto. Así tenemos que ser nosotros, no que la mamá de Jacob le dice, anda, robarle la primogenitura a Esaú y se la robó. ¿Y qué fue lo que le pasó? Casi 30, 40 años en una vida, hermanos amados, de derrota, atemorizado. Nosotros tenemos que ser como el águila, hermano. Tenemos que ser como el búfalo. Nosotros no podemos quedarnos como un evangelio que llega hasta la nariz. No se ofendan, pero hay ciertos animalitos que hasta la nariz miran. Nosotros tenemos que ser como el águila, de ver hacia a lo lejos, a las alturas, a su nombre y gloria. Nosotros tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser como la aurora. ¿Qué dice el proverbio de la aurora? Que nosotros somos como la aurora. A ver, ¿qué dice? Hasta que el día es perfecto. No se me ande quedando por ahí. No me deje que los muchachitos no estudien. Cuando usted lo mire con el celular, quítele el celular. ¡Ey! Primero estudia, hombre. Primero estudio, después celular. No que pasan el día entero, pasan todo el día, mire, y todas las noches. ¿Ha visto los punches con camisa y pantalón? ¿Ha visto los punches con camisa y pantalón? Nuestros hijos, nuestros jóvenes en las calles, con los grandes ojos salidos, todos rojos, jugando Roblox. ¿Qué le puede enseñar Roblox a nuestros hijos? A agarrar una cuchara de albañilería. Mire, yo no soy albañil, pero aprendí a ser albañil aquí. Ahí está el Panty, que es testigo. Miren, yo no era soldador, aprendí a ser soldador. Mire, ahí está testigo. Vayan, entren a la bodega. Yo no soy soldador y aprendí a ser soldador. Ahí está el mueble metálico que hice para la bodega. Bueno, yo no soy fontanero. Ahí están las conexiones del pantry y no me estoy echando flores. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Nosotros tenemos que impulsarnos nosotros mismos a aprender todos los días, porque nosotros, hermanos amados, tenemos una gran capacidad, pero nos hemos estancado, incluso dentro de la congregación nos hemos estancado. Pastor, me dice una vez alguien por ahí, la iglesia va a crecer cuando Dios quiera. No, la iglesia no va a crecer cuando Dios quiera. La iglesia va a crecer cuando nosotros vayamos donde la gente que anda perdida, le hablemos de Cristo, los enamoremos y los traigamos. No es que voy a ir, ay, dice que va, y los traigamos. Y los traigamos a su nombre y gloria. Mire, ya voy a terminar. Ya solo me faltan un par de diapositivas. Si no me bendices, no te vas, le dice. Entonces, concluyendo, el ángel vino, ya no se va a llamar más tu nombre. Y lo agarró y le dio aquí, mire. ¡Pah! ¿Han visto el pastor cuando anda rencoroso? Digo, renco. Así quedó caminando Jacob. Evidencia del encuentro con Dios. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, hay evidencia. No que es cristiano, no, la evidencia no es que va al templo, que hay una que ora.
evidencia de un encuentro con Dios es un cambio total y rotundo. Dicen algunos 360 grados. ¿Sabe lo que son 360 grados? Dar la vuelta y llegar al mismo punto. No. El cambio, cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, es de 180. Si soy un gritón, si soy un tramposo aquí hoy, voy a dar la vuelta y ya no voy a ser gritón y no voy a ser tramposo, voy a ser diferente. La gente va a mirar el cambio, como el Yunta, cuando yo me convertí, unos meses después me dice, Norori, me dice, ¿qué pasó, Yunta? Julio se llama, ¿qué pasó, Yunta? Le digo, qué bárbaro, me dice, pero qué cosa, qué pasó. Yo pensé que me estaba haciendo un reclamo. Mira, me dice, ¿qué cambio has tenido? ¿Qué pasó? ¿Estás en la iglesia? Sí. Ah, con razón. Pero ¿qué cambio has tenido? Mire, yo iba midiendo las calles todas las madrugadas. Pregúntenle a la pastora que andaba conmigo. Me iba para la derecha, medía para la derecha. Y luego me iba para la izquierda y medía para la izquierda. Y luego me quedaba así, mire. Y me quedaban viendo la gente. A las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Había veces que llegaba hasta las 4 de la mañana. Ahora usted mira a este varón a las 4 de la mañana orando, en vez de andar midiendo las calles. El cambio tiene que ser evidente, hermanos amados. El cambio tiene que demostrar que Cristo está en nosotros. Que si alguien nos provoca, damos la vuelta a 180 grados y le decimos, adiós diablito, peleate con el otro diablito, pero conmigo no, nos vemos. Usted da la vuelta y lo deja hablando solo. Usted da la vuelta y que se quede con sus conceptos. Usted da la vuelta y que se quede gritando y despotricando. Decía mi mamá, déjalo que se muerdan como el sonpopo. A su nombre. Que habrá comido el pastor, dicen los hermanos, el día de hoy, santo. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Respondió, bueno, ya lo vimos. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Seguiría hablando de esto, pero qué importante es tener un encuentro con Dios. Muchos de nosotros tenemos que preocuparnos por tener un encuentro con Dios. Mire, a veces a mí me provoca y me quedo en mi mente pensando, si yo pudiera, si yo pudiera. Pero ¿sabe qué puedo ahora? Antier yo iba saliendo donde siempre es mi destino. Saco el carro y lo dejo en el andén mientras cierro el portón, el carro está encendido, pero en la puerta de mi casa, como decía ahí en la escalerita, hay una plancha que nos molesta, pues, pero la gente pasa y miro que viene un muchacho con un carretoncito vendiendo verdura y veo que viene una muchacha detrás de él también vendiendo verdura, supongo que la esposa. Cuando el muchacho viene y se encuentra con la planchita y no podía pasar y enojado, entonces le digo yo, hubieras esperado un momentito, un tantito, le digo, yo hubiera apartado el carro para que vos pases. Y comienza que el muchacho a despotricar, a decir todo tipo de cosas, que aquí, que allá, que no sé qué. Entonces le digo, cállese que la gente está durmiendo. Anda callado, ya te sabe, cállese hombre que la gente está durmiendo. Y mire, como el moreno frente a mi casa también deja un sarcófago ahí todo el día, toda la noche, el pobre no podía pasar. La muchacha le ayudó porque habían dejado un espacio bien angosto. Y el pobre hombre despotricando, diciendo cualquier tipo de cosa. Y entonces le digo yo a la muchacha, ¿cómo es posible, le digo yo, que este varón haya salido a la calle a vender? ¿Crees vos que va a vender con ese diablo encima? Peleándose con Raimundo, todo el mundo, con los carros y con los todo. Entonces le di la vuelta y yo me fui. Y él ahí quedó peleando con el carretón. Pregunto yo, si aquel muchacho tuviera a Cristo en el corazón, hubiera actuado de esa manera, hubiera dado la vuelta y se hubiera ido feliz por el otro callejón. ¿Verdad que sí? Necesitamos un cambio, hermano. Necesitamos un encuentro con Dios. No estoy diciendo
lo contrario, sino que necesitamos realmente un cambio. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos cerca del Señor, me he ido por el otro lado y me hubiera ido feliz. Espero que le haya ido bien al varoncito. Ahora, fíjese muy bien. Qué importante es, hermano, que nosotros experimentemos cambios en nuestras vidas. A veces queremos vivir siempre igual, ¿verdad? Siempre haciendo lo mismo con la misma actitud. Y a veces la familia, a veces el mensaje, a veces la niña calle nos dice, mira, eso está mal. Y no entendemos. Y nos mantenemos, como dice por ahí, parados en nuestros zapatos. Y machacamos los cordones y no cambiamos. Decía mi pastor, hermano, cuando usted oiga el mensaje y el mensaje toque alguna área de su vida, haga los ajustes, hombre.